No es exactamente como estaba cuando se inauguró el museo, porque la única diferencia es que los maceteros, esos que están al fondo, no estaban acá arriba, sino estaban al pie de las escaleras. Y claro que los subimos porque nunca hubiera faltado un borrachazo que los tirara, ¿no? Bueno, aquí es una poesía de alguna manera completa casi, parte de los óleos que José María Velasco pintó. Empezamos con la extrema derecha, que estamos viendo, donde tenemos el agua de la vida, los primeros peces, algunas algas, algunos de los invertebrados y obviamente nada de vida en la tierra. Podríamos decir de una manera así un poco teórica, porque como no es exacto esto, estaríamos hablando de hace unos 500 millones de años. Hace unos 500 millones de años, más o menos esto es lo que hubiera podido haber estado pasando. Hay que tomar en cuenta que esta es la visión de... ¿Cómo? Poética. No, científica, pero de finales del siglo XIX, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar el mundo? O sea, en aquel entonces no había submarinos para que vieran cómo estaba la vida en el fondo y demás, sino era lo que se imaginaba con lo poco o mucho que podían ver ese tipo de vida. O sea, luego siguen dos cuadros que son muy interesantes, que ya es la vida en la Tierra. Este que está aquí más cerca debería estar antes, que es cuando empiezan las algas, vamos a llamar, o plantas de los humedales, a empezar a vivir en la Tierra y aparecen inclusive hasta los anfibios. Y plantas muy, no me gustaría decir primitivas, porque basales primitivas, no, porque muchas de ellas todavía existen hoy, ¿no? O sea, que tan primitivas que todavía pueden estar helechos y algunos colas de caballos y cosas de ese tipo. Hay cosas tan maravillosas ahorita que se acercan un poquito. Ahorita Leonardo está sacando una foto, en la parte de arriba hay unas libélulas y abajito de las libélulas, así como bájense 4 dedos de su mano, hay una telaraña que tiene una arañita, ¿no? Fíjense que a mí me pasó algo que es muy interesante, que se los platico a ustedes, porque estamos hablando aquí en confianza, ¿no? Estamos chupando, ¿no? Hace como 8 o 9 años, de pronto llega un señor y me dice, no, eso, búscame allá abajo. Y abajo, es un señor que habla inglés. Y yo, pues, hablo un poco inglés, ¿no? O sea, y agarré y bajé, ¿no? What can I do for you? ¿No? Yo le dije en mi mejor inglés. Y ese me habló en un inglés con un acento alemán. Strugen bajan. No sé. Me dice, soy fulano tal, ahorita no me acuerdo el nombre, pero soy el director del Museo Max Planck de Alemania. Y yo dije, puta madre, o sea, dije, ¿por qué no me avisó? Yo que no me bañé. Es que estaba ese día, ¿no? Entonces ya, lo paso a mi oficina, le digo, no, pues ¿de qué se trata? Y dice, pues mire, ahora que se van a cumplir 150 años del nacimiento de Charles Darwin y 200 años del origen de las especies de la publicación, estamos trabajando con el Colegio de México y con la Facultad de Ciencias y vamos a hacer un mega evento en México. O sea, en el Colegio de México, en la Facultad de Ciencias, y por razones obvias queremos hacer un simposio en el Museo de Geología de el siglo XIX y su influencia con la teoría de la evolución. ¿Qué le parece? Yo le dije, pues, me parece extraordinario, usted nada más me dice y lo hacemos. Y así se hizo. Pero con el tiempo que lo hizo y como fue toda la organización, porque no voy a hablar de eso, yo me quedé pensando y dije, híjole, man, pues yo soy el responsable un poco de esto, ¿no? Y a mí no se me hace lógico que primero esté el carbonífero, que esas son las plantas enormes que formaron el carbón, que generó la revolución industrial, y que cada árbol debe ser medido 50, 60 metros de alto y todo eso.
Y luego estos chiquitos aquí que tienen eso, dije, puta, pues van a decir que no sabemos paleontología. Y me dio mucha pena, ¿no? Pero como tengo mucha influencia en esta universidad, ojalá quisiera tenerlo, hablé a Patrimonio y les dije, oiga, fíjense que descubrí un error. ¿Cuál error? Pues, ¿sabe qué? Que están cambiando las pinturas. Que esta pintura debería ir acá y esa pintura debería ir allá. Porque los chuchones de historia del arte y la revolución, nos van a caer en la movida chueca. Maestro, no se preocupe, el próximo lunes le mandaron, y el lunes mandaron un equipo así con guantes y tapabocas y todo así, y con escaleras y toda la cosa, a cambiar el cuadro de aquí para allá y de allá para acá, y ahí estuvieron como 2 horas. Y a las 2 horas mandan llamar, maestro, ¿sabe qué? La pena es que no cabe. Se equivocó José María Velasco. Entonces, este ancho es mucho menor al ancho del cuadro de allá. O sea, no los podemos cambiar. Entonces dije, no, déjenlos comenzar. Y ya no, entonces, para seguir con el cuento, luego les digo qué pasó. Entonces, el cámbrico, 500 millones de años, lo que sea, luego sí el carbonífero, ya el silúrico devónico, que es cuando entran las plantas a la Tierra, 350, 360 millones de años, como 330, 300 millones de años, ya cuando se forma el carbón. Este es el Pérmico, que es el final de la era mesozoica, en donde de alguna manera, aunque sea un poco señalado, nos marca volcanes que tienen mucho que ver, porque como les dije hace un momento, aquí se armó una extinción, que es una de las extinciones más grandes que ha habido. No la marcó acá, pero bueno. Y luego se vuelve a regresar al agua y nos vuelve a llevar otra vez al mar, en donde obviamente pues, sus dibujos de los mares, de los bichos, todo, son así un poco como para que hoy no estuviéramos muy de acuerdo con todo esto, pero el cuadro se hace precioso, ¿no? Y luego, moviéndonos un poquito más acá, se llama el Cretácico, que en el Cretácico ya deberían de habernos puesto a unos dinosaurios, uno que a otro, ¿no? Pero no, se basa más bien en plantas muy bien logradas. Este cuadro es muy famoso porque el Instituto de Investigaciones Estéticas creó un laboratorio de ¿cómo se llama? De autentificación de obras de arte. Y el cuadro que usaron para montar el laboratorio fue sobre todo para autentificar el que fueran cuadros de José María Velasco. Porque si ustedes se fijan, José María Velasco no firmó los óleos. Alguien en la historia de todo lo que ha pasado se le ocurrió ponerle J.M. Velasco de puntada, ¿no? O sea, y bueno, y así se fue el cuadro, y obviamente que el resultado fue, es obvio que si era el cuadro de José María Velasco. Llegaron a determinar en qué momento se les acabó el pigmento blanco y que lo dejaron de hacer porque históricamente, ya uniendo todos los detalles, y cómo surge una nueva marca de pigmento blanco, mandan al chalán a que lo compre y lo acaban de pintar. Entonces, la historia del cuadro es maravillosa, con esa salvedad que tiene. Pasa el Mesozoico, bueno, y como les decía, fíjense bien en lo de José María Velasco, ¿no? Ahorita vamos a llegar al punto acá, y este ya es de los mamíferos. Esto ya no es en el Mesozoico, sino es en el Cenozoico. Podemos ponerlo como en 20 millones de años o 30 millones de años. Caballos que no parecen caballos, tapires que no parecen tapires, rinocerontes que no parecen rinocerontes. ¿Por qué? Porque todos vienen de un tronco común, y entonces por ese tipo de organismos empiezan los primates, ya los changuitos y demás, y nos marca toda una figura de lo que es el inicio, bueno, no el inicio, ya el desarrollo de la época de los mamíferos. Y luego viene que desde el punto de vista, digamos, de ambientación, para mí es el más afortunado. Estamos junto de José María Velasco y de Hoffman, pero estando en Austria, yo creo que no tenía mucho contacto con las zonas de sabanas y demás,
pero muy probablemente los lugares en donde vivió el tigre de dientes de sable y todo han de haber sido zonas mucho más secas, ¿no? Pero aquí hay algo que es muy interesante. Se ve que le dijeron, que le había puesto José María J.M. Velasco, y le dijeron, oye, no seas naco, no afectes una obra de arte. Y con una gilet se ve que le estuvo rascando para quitarle el nombre, ¿no? Nada más que luego le dijeron, no la riegues tanto, ¿no? Ya nada más dejó eso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de la historia que tienen que ver con esto. Esto ya nos marca el Pleistoceno. O sea que hemos hecho un viaje de más de 500 millones de años para llegar a lo que hace un rato estábamos hablando del hombre de Neandertal, de la visión que tenían en ese momento del hombre de Neandertal, pues es que eran así un poco como ¿tontos? ¿no? ¿Mandé? ¿Como tontos? Bueno, sí, como yo iba a tratar de poner con una analogía moderna, pero mejor no la pongo, que eran así como que gente que no tenía un desarrollo, y alguien señaló a Atapuerca, y pues realmente Atapuerca y otros lugares que han encontrado han desmitificado mucho al hombre de Neandertal, en el sentido de decir que para empezar tenía el cerebro más grande que nosotros. O sea que si eso tiene algo que ver o no, o sea, unos dicen que el tamaño importa, otros dicen que no. Yo digo que Neandertal tenía, y no, el otro día oí una hipótesis de la extinción del hombre de Neandertal, pero estaba tan compleja que ya no me acuerdo cuál era, pero de alguna forma el hombre de Neandertal, y de hecho le acaban de dar el premio a Svante, se apellida este cuate, le dieron el premio Nobel porque secuenció al hombre de Neandertal, o sea, llegó a saber cómo era la fórmula genética del hombre de Neandertal, por ponerlo así, y encontró que es diferente a la del humano. Entonces ya sabemos que el hombre de Neandertal era una especie y nosotros otra. Pero yo diría, ¿quién sabe? Porque hace como 70,000 años, 60, 70,000 años, se encontraron el hombre de Neandertal que venía en el norte con el Homo sapiens que venía al sur saliendo de África y todo eso. ¿Y qué creen? Se gustaron. Y se hibridizaron. Y a la hora de hibridizarse, resultó que los descendientes de estos que somos nosotros, unos más europeos y otros menos europeos, por ejemplo, él debe tener como 5% del hombre de Neandertal. Hasta más. Yo que soy así ya más como indito y eso, como debo tener como el 2, ¿no? Y conforme más te vas acercando al sudeste asiático tienes menos, porque ya esos humanos se fueron para acá y ya no, no estuvieron en contacto con el hombre de Neandertal. Pero hoy, o sea, es muy interesante el trabajo que él ha hecho. Y por otro lado, que el hombre de Neandertal fue muy hábil también en lo que tuvo y que hizo y que manejó. Entonces, el que se ha extinguido, en cierto sentido, para mí, ahorita en este momento que estoy explicándolo, sigue siendo un poco enigmático. Pues el Cromañón no tuvo nada que ver con la extinción del Neandertal. Pues hasta donde yo tengo entendido, y aquí yo creo que sí debe haber gente versada que a lo mejor ha leído, no hay hallazgos donde haya violencia. En cambio, en la especie previa, que es el hombre se llama Homo erectus, ha habido ¿cómo se llama?, descubrimientos que los paleoantropólogos dicen, oye, mejor tápalo. O sea, no queremos salir en Science diciendo todo lo que hicieron estos canijos, ¿no? Porque hay canibalismo y hay todo un montón de cosas así que es imposible que no lo registres, ¿no? O sea, son cosas muy evidentes. Al final es condición humana. Condición humana o prehumana o humana, y la condición humana del hombre de Neandertal y el de Cromañón, o el hombre moderno y el hombre de Neandertal, a lo mejor también tiene que ver con enfermedades o tiene que ver... El otro día me dijeron algo que era muy interesante, ya es que si no lo leo no me puedo acordar, pero sí me hizo un poco de sentido de dinámicas sociales y demás. Y sobre todo mucho puede ser también en función de, ahora sí que como eso que no nos guste, realmente como que las hembras son las que controlan todo el rollo, cabrón.
Entonces, si a las hembras de estos tiempos, a los neandertales los vieron feos, ¿no? Y nada más les gustaban los otros, pues como que preferían tener sus descendientes de sapiens y no de neandertales, ¿no? Puede ser. Y a lo mejor una niña que se veía así como un neandertal, le apretaban el pescuezo, no sé, no sé. Hay una novela muy bonita que se les recomiendo, que se llama The Dance of the Black Tiger, ¿no? Whatever that means in Spanish. O sea, la danza del tigre negro. Nunca he visto una versión en español, porque pues es el tipo de temas que solamente le interesan a los super nerds, ¿no? Que le escribió un paleontólogo que se llama Courtine, que se dedicó mucho a estudiar, no tanto este fenómeno, sino el fenómeno de todos los animales que vivieron en ese tiempo. Y la hipótesis de él, que para mí es bastante interesante, es esa hibridización. Y la hibridización se da en que, por ejemplo, cuando tú fecundas o mezclas a un burro con un caballo, el producto vive y tiene las características mejores del burro y del caballo, pero una característica tienes que no es fértil. La mula. La mula no es fértil, ¿no? Por eso, entonces, al no ser fértil, el cuate te propone algo muy parecido a eso. Que entonces los neandertales y los cromañones se hibridizan y empiezan a salir unos cristianos Ronaldos, cabrón. No, Cristiano Ronaldo ha sido catalogado desde hace unos cuantos años como el hombre más perfecto que hay, cabrón. Pues lo que quieras, ¿no? La altura, el cuerpo, la inteligencia y todo lo que tú quieras, ¿no? Claro, no sé si él sea híbrido o no. O sea, pero no falló sé un penalti. No sé si él fue el que lo falló, pero... No, bueno, no, hasta los ¿cómo se llama? Y que entonces todos los hijos que salían de eso, por eso las mujeres neandertales no querían ni saber de los cromañones, ¿no? No, las mujeres cromañonas, no, las mujeres neandertales no querían saber de los neandertales, mismos ¿no? neandertales. De los mismos neandertales. Porque entonces salían seres como muy superiores y que eran los que empezaron a llevar a los clanes, a los dominios y todo eso. Pero el problema es que eran infértiles. Y entonces empezó a declinar el Ahora, la pregunta es si este cuate encontró que nosotros tenemos genes neandertales, entonces quiere decir que sí eran fértiles. Sí se siguió transmitiendo esa parte de ahí. Entonces, si es Chana o es Juana, pero perdónenme. A estas alturas del partido. ¿Mandé? A estas alturas del partido. Sí, bueno. No, el punto es un punto muy interesante, que va a seguir habiendo mucha polémica y van a seguir habiendo libros y artículos que tengan que ver con eso y que salga alguno que diga la verdadera razón por la que se extinguieron los neandertales fue, no sé, comían mucho conejo, no sé, lo que haya sido. En fin. Y está esta que es, para mí la más bonita de todas, que es precisamente la del Cromañón. Ya es como una culminación en donde tenemos al hombre ya manejando el arte, manejando toda una serie de cosas que ya no tienen nada que ver con qué tanta adrenalina producen y todo eso, y que pues, nos representa una escena muy interesante de todo esto, ¿no? A mí siempre se me hizo algo maravilloso, ¿no? Yo de chico que veía los libros de civismo, cuando todavía existía civismo, nos enseñaban el valor de la familia y todo. En el libro de la SEP en los libros de la SEP ponen mucho esta figura y en aquel entonces ponían esta. Y yo pues me quedaba así, minutos viendo, decía, qué padre. Y finalmente trabajé ahí. Sí, está quieta, se las enseño y salgo. ¿Ese es un colmillo de mamut? No le diga colmillo, dígale defensa. Defensa. Porque precisamente no eran los colmillos lo que les crecía. Los que dijiste abajo. Les crecían los incisivos. Es un incisivo. Pero pues,
Si usted dice incisivo, qué bonito el incisivo de Mamut, le van a decir. No, qué bonita defensa. No, y ya empieza. Sí, con eso lo que Digo, sí están es. queriendo decir es que ya comienza con esto del arte, creencias por encima de muchos elementos y demás, ¿no? Eso es algo, se me hace muy padre y imagínense el adorno tan interesante. Ah, y vengan a ver la biblioteca va de